Grande bendición tenemos nosotros aquí en este país y en muchos países que se nos permite tener la palabra de Dios. Así es que, y ya que la tenemos, hermano, no la tengamos ahí empolvada, leámosla, aprendamos de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña y dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cada vez que venimos aquí, nosotros estudiamos la palabra y vamos a alcanzar fe. Amén. Así es que hoy vamos a comenzar con la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Abran su Biblia, por favor. Abran su Biblia. Libro de Corintios, capítulo 1. Hoy lo vamos a estudiar, le vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría para hacerlo. Y déjenme hacer una pequeña oración. Padre, en esta noche te pedimos especialmente, Señor, por estos estudios de este libro, Señor, libros hermosos que nos enseñan tu palabra, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría para entenderla, Señor, pero también, Señor, que nos ayudes a ponerlo por obra, Señor. Que no nada más seamos oidores de la palabra, sino que también seamos hacedores de la palabra, Señor. La ponemos en tus manos. Gracias por todo esto. Amén. Amén. ¿Ya abrieron su Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 1? Tenemos, a ver si andan tratando de poner una imagen por ahí. Pero vamos a estudiar este libro de 1 Corintios. Este libro fue escrito en el año 55 al 57 después de Cristo. Y fue escrito por el apóstol Pablo. Amén. Y es escrito para la iglesia de Corintios, pero también para nosotros viene a ser consejo para nosotros y bendición para nosotros. Amén. Así es que estamos dispuestos a aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Miren, Corintios es una ciudad muy cerca de la ciudad de Atenas. ¿Se acuerdan de Atenas cuando estudiábamos por allá el tema de Atenas? Ojalá que nos pongan la imagen. Si no nos la ponen, busquen ahí en su Biblia. No sé si tengan por ahí un mapa en su Biblia, en donde está Corintios. ¿No está la iglesia de Corintios por ahí? Hay mapas por ahí, ¿sí? Bueno, esos mapas nos enseñan la iglesia de Corintios. A ver si alcanzan a ver por aquí. ¿No? ¿Quién tiene mapa? ¿Quién tiene mapa? ¿Nadie? ¿Usted sí tiene mapa? Ok, perfecto. Pásela ahí a los que no tienen mapa. Les voy a enseñar un poquito los de este lado y luego los de aquel lado. La iglesia de Corintios está aquí en Roma, ¿sí? ¿Se acuerdan de estos mapas que veíamos anteriormente? ¿Verdad? Aquí está Roma, acá está Éfeso, acá está Atenas y aquí está la iglesia de Corinto, bien cerquita de Atenas. Amén. Eso es lo que quiero que tengan en mente. Corintios estaba cerca de Atenas. ¿Tienen mapa aquí? ¿No? Pues acá tienen el mapa, ¿sí? ¿Ya se dio una idea dónde está Corintios? El 1 Corintios, el libro de Corintios, ¿sí? Disculpen el de la cámara, no se preocupen. Está Italia, ¿sí? Está Italia, Roma, ¿lo están viendo? ¿Sí? Quiero que se den una idea. Quiero que se den una idea, ¿sí? Mire, aquí está. No ande buscando. Yo lo encontré. Oh. Ahí fue. Aquí, estoy enfrente de usted, no me hace caso. Italia, Roma, Éfeso, Corintios, aquí estás, bien cerquitas de Atenas. Quiero hacer énfasis en eso, en que está cerca, se crea Atenas. Atenas, ¿se acuerdan que era Grecia? Y que era un reino muy poderoso. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Ok. Quiero que tengamos eso, que estaba muy cerca de Grecia, Atenas. Atenas era una ciudad poderosa, grande, cosmopolita, muy grande, ¿sí? Muy importante en el tiempo de Pablo, en el tiempo de la iglesia de Corintios. Por ser y estar cerca de Atenas, Corintio vino a ser una ciudad muy importante. Estaba cerca del mar, en la costa del mar, ¿sí? Corintios estaban cerca del mar y para llegar a Atenas se tenía que pasar por Corintios, por la ciudad de Corintio. Y dice la palabra del Señor que Atenas fue tan grande, Grecia fue tan grande, que toda la mercancía que iba para Grecia, iba para Atenas, tenía que pasar por Corinto, ¿sí? Entonces esa ciudad llegó a ser tan grande y tan especial
que creció mucho en economía, creció mucho en comercio, en muchas áreas creció esa ciudad de Corintio. Así como crecen grandes ciudades. Yo cuando estaba estudiando esto me imaginaba como nosotros que estamos aquí en la ciudad de Los Ángeles. Saben que la ciudad de Los Ángeles en su puerto pasa casi toda la mercancía para Estados Unidos. ¿Sabían eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estaba la huelga de los traileros? Que se querían poner de huelga y iba a ser un grande problema porque ahí llegan todos los barcos, toda la mercancía y se distribuye casi a todos los Estados Unidos. Era lo mismo en Corintios, era lo mismo, era muy parecido. Todo pasaba por ahí. Dice que esta ciudad, fíjense, les estoy diciendo lo que es esa ciudad. Esta ciudad tenía en ese entonces casi 700,000 personas. Era mucha cantidad. Comparado a los pueblos de aquellos entonces que eran 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 personas, esta era una ciudad de 700,000 personas. Y les digo, yo la comparaba con la ciudad de Los Ángeles. Y por esa cantidad de personas, saben que cuando hay una ciudad tan grande, se suelen desarrollar estándares de una vida inmoral y de mucho pecado. ¿Sabían eso? ¿Sí? Pues eso le pasó a la ciudad de Corinto. Era una ciudad con mucha gente, mucha economía, pero también de mucha inmoralidad y de pecado. Así como Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad de mucho pecado. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Es conocida como una ciudad de mucho pecado. Pero decía Pablo que donde abundó el pecado, ¿qué? Sobreabundó la gracia. Amén. Entonces, donde hay mucho pecado, la gracia de Jesús sobreabunda, porque Dios trata de ganar todas las almas que hay en esas ciudades pecaminosas. Por eso les digo, se me figura mucho la ciudad de Los Ángeles. Estamos en esta, y de hecho nosotros estamos en esta ciudad, y ¿saben qué? Tenemos que estar luchando en todo tiempo para esa inmoralidad y ese pecado que hay aquí en Los Ángeles. Pero le damos gracias a Dios que Él nos ha rescatado con su Espíritu Santo. Amén. Y que ahora no peleamos solos, peleamos por medio de su Espíritu Santo, y Él nos guarda de toda esa inmoralidad y todo ese pecado. Amén. Les digo, este era el aspecto de la ciudad de Corinto. Pero ¿saben qué? Dice, como decía Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A Pablo le tocó ir a la ciudad de Corinto y a empezar a predicar el evangelio ahí. Amén. ¿Y saben qué? Se estableció la primera iglesia ahí en Corinto. Gracias a Dios. Por el amor de Dios empezó a haber gente que recibió la palabra del Señor. Por eso decimos que en todo lugar tenemos que predicar el evangelio. No digan ustedes, no, es que ahí es muy pecaminosa esa área, no voy a ir a predicar. Tenemos que predicar. Amén. Donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde hubo pecado, mucho pecado, sobreabunda la gracia. Amén. O a veces decimos, no, yo no le hablo a fulano de tal porque es tan pecador que yo creo que no va a recibir la palabra del Señor. No, hermanos. Tenemos que predicar el evangelio. Y esas son las batallas que cuando las ganamos nos sentimos tan bien. Decir, wow, esa persona era mala, era de lo peor. Y yo les quiero recordar a ustedes, ¿se acuerdan cómo eran ustedes antes de venir a los pies de Jesús? Amén, amén. Dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos éramos pecadores, ¿sí? Todos éramos pecadores. Y ¿se acuerdan que vimos por allá atrás en el libro de los Hechos que si decimos que no fuimos pecadores, ¿qué pasa? ¿Hacemos qué? Hacemos mentiroso a Dios. Entonces todos fuimos pecadores delante de Dios. Entonces les digo, Pablo llega ahí a la iglesia, a la ciudad de Corintio, y empieza a predicar el evangelio, y ahí es donde comienza la carta. Vamos a ver cuál es la primera carta de Pablo, capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Vayan siguiendo con su vista, por favor. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes,
a la iglesia de Dios que están en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué? ¿Qué somos llamados a ser? Santos, amén. Y luego dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y luego dice el versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Dice, este es el saludo que Pablo les empieza a dar a los corintios, amén. Y luego nos habla de ahí de Pablo y un hermano Sóstenes, ¿sí vieron ahí? Dice que Sóstenes llegó a ser el primer principal de la sinagoga, uno de los primeros cristianos también ahí en Corinto, amén. Y llegó a ser uno de los principales en la sinagoga. Entonces, Pablo y este hermano Sóstenes dan el saludo para Corinto y van a empezar a dar palabra de Dios y consejería, amén. Y quiero que estemos atentos porque esta consejería también es para nosotros, amén. Recuerden, toda la palabra es para nosotros también. No nada, es que eso era para los corintios, no. Eso también es para nosotros. Todo esto es para nosotros. Versículo 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Cristo Jesús. Dice Pablo ahí, doy gracias a Dios por todos vosotros, por la gracia que les ha sido dada. Él estaba viendo que Dios había dado gracia a ese lugar. Amén. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué es gracia, la palabra gracia? ¿Qué significa la palabra gracia? ¿Sí? Es amor y misericordia. Amén. O sea, Dios había derramado ahí en ellos el amor y la misericordia. Y Pablo lo podía ver y la gente lo podía ver, que ellos tenían amor y misericordia de Dios. Dice, porque han sido enriquecidos en toda palabra y en todo conocimiento. Era una iglesia que empezaba y rápidamente se enriqueció con mucha de la palabra de Cristo Jesús y en mucho conocimiento de Dios. Fíjense lo que es Dios. En una ciudad tan pecaminosa y Dios derrama mucha palabra y mucho conocimiento de Dios. Amén. Amén. Así como el testimonio de que Cristo está con ustedes, se les ha dado todo género de ¿qué? De dones. Ahí están esos versículos. O sea, a esta iglesia se le dieron muchos géneros de ¿qué? De dones. Ahí estaba, me imagino, el don de profecía, el don de sanidad, todos los dones sabidos y por haber estaban ahí en esa iglesia. Donde abundó el pecado, ¿qué? Sobreabundó la gracia. Y dice Pablo, estoy contento porque tienen sabiduría, tienen conocimiento y tienen muchos dones. Eso era bueno, era muy bueno para esa iglesia. Amén. Les hago una pregunta. ¿A ustedes les gustaría que Dios nos regalara más dones en esta iglesia? Amén. Yo recibo. Pablo lo decía. ¿Saben qué? Pidan todos los dones que quieran y Dios se los puede dar. Así es que si Dios lo derramó allá en la iglesia de Corintio, que era muy pecaminoso, que era muy pervertido todo, si Dios derramó todos sus dones, ¿creen que Dios puede derramar sus dones aquí en esta iglesita? Amén. Y qué bueno. Imagínense todos nosotros, más los que vienen los domingos, ¿sí? Que todos tuviéramos dones. ¿Se imaginan, hermanos? El don de sanidad, el don de profecía. A ver, díganme más. De ciencia, ¿de qué? De lenguas, ¿de qué más? Discernimiento de espíritus. Amén. Todo, que Dios nos regalara una iglesia así toda llena de esos géneros. ¿Se imaginan cómo sería esta iglesia, esa iglesita? ¿Cómo sería esta iglesita? Llena del poder de Dios. Amén. Pero ¿sabes por qué a veces no tienes dones? Sí saben. ¿Por qué? Porque
Porque no los pides, exacto. No los tienes porque no los pides. Dice la palabra de Dios, pide los dones, pide lo que quieras y se te dará. Amén. Pero no los pidan para su propio ego, porque la palabra lo dice. Pedís y pedís, ¿qué? Mal. Yo he escuchado gente que dice, cómo me gustaría tener el don de sanidad, para que vean que yo soy el que sano. Hay gente en las iglesias. Fíjense a veces en la ignorancia espiritual. De todos yo quiero el de sanidad, hermano, para que vean cómo yo tengo poder y sano. No, nunca se te va a ser dado, porque no es para gloria tuya, es para gloria de Dios. Amén. Entonces hay que pedir con humildad. Amén. Amén. Y yo creo que esta gente había pedido con humildad, se les había dado todos dones de género. Dice, y Dios los mantendrá firmes por cuanto Cristo Jesús, para cuando Cristo Jesús regrese. Pablo le está diciendo ahí, manténganse firmes para cuando Dios regrese. Dios siempre cumple sus promesas y los mantendrá unidos con su Hijo Cristo Jesús. Fíjense que estos saludos que les da aquí hasta el versículo 9, son saludos de admiración, pero también de ánimo. Me da gusto que tengan todo ese tipo de bendiciones. Pablo está diciendo eso, Me da gusto. Pero ¿saben qué? También los animo a que sigan adelante. Eso es lo que Pablo está diciendo. No se preocupen, muchachos, ya si no aprendió, ya déjenlo así. Acá ya cacharon, gracias. Para que no se pierdan la predicación, vénganse por acá. Ahí luego de tarea se los dejo, ¿qué? Amén, pongan ahí, de tarea buscar esa. Pero ya vieron dónde está la iglesia de Corinto, cerca de Grecia. Eso era todo lo que yo quería que vieran, para que vieran qué tan importante era esa área. Esos fueron los saludos que manda Pablo de admiración, pero también de ánimo. Y luego hay una pregunta, hay un subtítulo que dice, antes del versículo 10, lo tienen por ahí muchos, que hay una pregunta que dice, ¿qué dice? ¿Está dividido Cristo? O sea, Pablo, es una pregunta, ¿está dividido Cristo? Pablo les hace esa pregunta porque miren lo que viene. Os ruego pues, hermanos, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, ¿sí? Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo, ¿qué? Parecer. Es un buen consejo, que no estén, ¿qué? En divisiones. Amén. ¿Sí? Amén. Ahorita vamos a ver todo eso. Pero ¿qué significa eso de divisiones? ¿Ustedes han oído que en las iglesias a veces hay divisiones? Los del coro no se juntan con los del coro, ¿sí? Los de la limpieza con los de la limpieza. Los del coro también. Aquí todos limpiamos, todos acomodamos. Es eso, dice que no haya divisiones. Y a mí me da gusto que esta iglesita yo no veo divisiones con nadie. Amén. Que todos nos vemos igual, todos con todos. Y eso es lo que a Dios le gusta. Que no estemos divididos en ningún área. Ahorita vamos a ver por qué Pablo les está diciendo esto, que no haya divisiones. Sí, hermano Mario, por ahí. Ahorita que comenta eso, amén. Hace años yo supe, allá en México, en una iglesia, que los jóvenes, adolescentes, y hacían menos a los adultos, y los adultos a los ancianos, y así, o sea. Todos con sus divisiones, wow, y sí existe. Ahorita lo vamos a ver, O sea, Pablo, por algo Pablo se los dice acá. Ahorita vamos a ver por qué le está diciendo que no haya divisiones entre ustedes. Y eso también nos lo da para nosotros. Aunque somos una iglesia que no estamos llevando ese tipo de cosas, y no la vamos a llevar, ¿sí? No la vamos a llevar porque todos vamos a luchar por eso. Para que tengamos una iglesia sana, una iglesia linda. Amén. Porque ¿saben qué? Esto de ser cristianos, y ahorita que estamos en esta iglesita, hay que disfrutarla, hermanos. Hay que disfrutarla. Disfruten su iglesia. ¿Les gusta su iglesia? Bueno, si están viniendo es que les gusta su iglesia, ¿sí? Cuando no les gusta ni vienen. Pero cuando te gusta hermanos,
nos gusta venir a la iglesia. A mí me gusta, yo disfruto abrir esa puerta. ¿Sí? Yo disfruto abrir. Vamos a tener un servicio más con el Señor. Entonces, hay que tratar de cuidar eso, hermanos. Que estemos en esa armonía. Amén. Y la vamos a cuidar, amén. Versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, Pablo, ahora sí va Pablo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, porque los de Cloe que hay entre vosotros contienda. ¿Sí? O sea que alguien les avisó, los de Cloe dice, hasta donde se sabe, esta mujer Cloe era una mujer que vivía en la ciudad de Éfeso. Y se empezó a correr la voz de que ahí en Corintio había muchos problemas en la iglesia. Estaban divididos, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué estaban divididos. Dice, se cree que esta mujer fue la que le dijo a Pablo, yo escuché que hay problemas allá en Corinto, ¿sí? Y por medio de ella se supo que había muchos malos entendidos ahí en Corinto. Amén. Entonces seguimos, estábamos en el 11, ¿va? Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, fíjense la división tan sin sentido. ¿Sí? Ahora yo lo veo, ¿sí? Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, ¿qué dice? ¿Yo soy de qué? Yo soy de Pablo, y otro ¿qué? Yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Esas pequeñas cosas los estaban dividiendo, ¿sí? O sea, a veces son cosas bien absurdas. Porque, bueno, quizá a muchos les gustaba cómo predicaba Pablo, ¿verdad? Estamos en el versículo 12. Quizá a muchos les gustaba cómo predicaba Pablo. Pablo era muy inteligente, era muy trabajador. ¿Y saben qué? Agarraba su grupito. Nosotros somos de Pablo, porque Pablo es muy trabajador. En una sola iglesia. Estaba pasando de la iglesia de Corinto, ¿sí? Y luego otros decían, yo soy de Apolos. ¿Se acuerdan de este grande predicador Apolos? ¿Se acuerdan? Lo vimos allá en Hechos 18:24. Si quieren, apúntenlo y luego lo estudian en su casa. Era un judío de Alejandría, para que medio se acuerden, que llegó a Éfeso. Era un varón muy elocuente, o sea, de mucha buena palabra, ¿sí? Dice, conocedor de las Escrituras y de un espíritu fervoroso, un espíritu de gozo, amén. Dice, pero solamente, ¿se acuerdan que él conocía el bautismo de Juan el Bautista? Y luego al final viene Priscila y Aquila. Por eso es bueno estudiar los otros libros. Estudiamos allá en Hechos que Priscila y Aquila le dijeron, a ver, ven para acá, nosotros te vamos a enseñar lo que es toda la palabra. ¿Se acuerdan? Lo agarran a Apolo porque lo vieron que predicaba con todo el corazón y con todo el ánimo y sentía la palabra. Entonces le dije, te vamos a explicar, no nada más ahora también está el bautismo del Espíritu Santo. Y le predicaron, y ¿saben qué? Apolos ha de haber recibido el Espíritu Santo. Yo sé que lo recibió. Y se hizo un predicador poderoso, Apolos, ¿sí? Entonces decían, yo soy de Pablo, otros, no, pues que nosotros somos de Apolos, porque Apolos, ese sí predica bien, amén. No quiero que aquí vayan a comenzar a decir, no, es que nosotros pues nos gusta cómo predica el hermano Tomás, ¿no? Y acá otro grupito, no, pues que a mí me gusta cómo predica el hermano Carlos Castillo. No, que a mí me gusta cómo predica el hermano Carlos Centeno. Ay, amén. A nadie le gusta el pastor. Lo tenemos ahí nada más porque tiene que haber un pastor. Amén, gracias hermano. No, pero Dios usa a todos. Dios usa a todos. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que, exacto, es lo que yo quiero que ustedes vean. ¿Por qué cosas ellos estaban haciendo divisiones? Y es como yo me gozo cuando viene el hermano Carlos Castillo, me gozo, prendo de la palabra. Cuando viene Tomás, me gozo, prendo de la palabra. Cuando viene el hermano Iván, también me gozo, amén. O sea, porque como dijo mi hermana Cristina, palabra es palabra, amén. Tenemos que aprender a disfrutar. O sea, aquí no porque, yo soy de fulano, yo soy de... No. Aquí todos somos ¿de quién? De Cristo Jesús, amén. Dan un aplauso fuerte. Eso es lo que Pablo quería, que llegaran a entender en su mente. No,
No estén haciendo ese tipo de divisiones. Lo más importante, ahorita lo doy al frente, lo más adelante, lo más importante es que somos de Cristo, estamos en Cristo Jesús. Él es nuestro guía, Él es nuestro Salvador. Amén. Eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí. Sí, hermano Tomás, por allá. Sí, hermano, ahorita que... ¿Tú de quién eres? Hermano, ahorita, yo soy de Cristo. Amén. Ahorita que dice que si le gusta el pastor, estaba leyendo Hebreos y dice que tenemos que estar agradecidos con nuestros pastores, con los consejos que nos dan. Amén. Entonces, hermano, gracias por sus buenos consejos. Gracias. No. Dios pone el amor. Dice que Él pone el amor y la paciencia para darlo. ¿Sí? Si Dios no pusiera el amor, la paciencia, ¿saben qué? Esto es trabajo. ¿O no es cierto, hermanos, que predican? Esto es trabajo. Eso es trabajo. Eso hay que sentarse ahí. Hay que dejar a la esposa allá en la recámara y nosotros... A mí me encanta estar con mi esposa. Me encanta. Yo si fuera no la dejaba ni un minuto. Ya se fijaron, yo no la dejo ni un minuto. Pero cuando tengo que meterme a estudiar esto, tengo que decir, amor, lo siento mucho, pero tú te vas para allá y yo me voy para acá. Y saben, yo tengo que estudiar en profundo silencio. Si a mí cuando tienen sus teléfonos me sacan de onda, dicen por ahí, ¿sí? Apaguen sus teléfonos. Sí, yo soy muy fácil para desconcentrarme, soy muy fácil. Entonces, cuando lloran por ahí los niños, corran, hermanos servidores, agarren el niño y llévenselo por ahí, ¿sí? Porque el pastor empieza como que se le va la onda por ahí. Entonces le digo a mi esposa, ¿sabes qué, amor? Tú, allá en tu recámara y ciérrate. Yo me cierro acá en la mía y ahí estoy estudiando. Cuesta trabajo, pero lo hacemos con amor. Cuando Dios pone... ¿Y saben qué? Yo me pongo a estudiar y yo creo que todos los que predican aquí nos ponemos a estudiar y le decimos al Señor, mi oración es, Señor, dame sabiduría para explicarlo, dame gracia para explicarlo, Señor, y con sencillez, Señor, para que mis hermanos aprendan de tu palabra, Señor. ¿Sí? Esas son mis peticiones. Y Señor, dame paciencia, dame paciencia y dame ganas de hacerlo. Y hermanos, me dan ganas de hacerlo. Y lo disfruto. ¿O no se nota? ¿Se nota que lo disfruto? Sí, lo disfruto. Sí, lo disfruto. Ellos estaban peleando por todo eso. Yo soy de Cefas. ¿Se acuerdan quién era Cefas? Pedro, sí, ¿se acuerdan? Lo vimos el domingo, ¿se acuerdan? Sí, Simón, y luego tú serás Cefas, ¿sí? Tú serás Pedro, ¿sí? Amén. O sea, unos decían yo soy de Apolos, otros yo soy de Pablo, otros yo soy de Cefas y otros yo soy de Cristo. O sea, era una división totalmente en esa iglesia de Corinto. Amén. Y eso estaba mal. O sea, cualquier cosa que divida una iglesia, esa iglesia no avanza. Amén. No avanza. ¿Se acuerdan en la división que hubo ya entre María y cuando criticaron a Moisés? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Hubo división, hasta les cayó lepra y dice que la congregación se estancó. No pudieron seguir caminando. Toda división, todo problema en una iglesia nos va a estancar, hermanos. ¿Sí? Vamos bien. Yo considero que vamos bien. Como iglesia vamos muy bien. No tenemos que desesperarnos tampoco. No, pues ya tenemos 11 años y estamos todavía rentando. Dios sabe, hermanos. Pero a veces somos pocos todavía. No, Dios sabe. A lo mejor no estamos preparados. A lo mejor todavía el pastor no está preparado para 500, 600 personas. Y yo le digo, Señor, no, si yo no estoy preparado, si no estoy preparado, no estoy preparado. ¿Sí? Yo recuerdo mis primeras predicaciones, cuando yo prediqué, hermanos, me temblaban los pies y eran como 20 personas y yo no sabía ni qué decir, pero el Señor te va dando esa pasividad, esa tranquilidad, ese aprender de la palabra, y voy aprendiendo de la palabra y te vas haciendo fuerte. Ha llegado el día cuando esta iglesia está llena, yo no me tiemblan los pies porque hay mucha gente, me tiemblan los pies porque a veces digo, pues ¿cómo lo explico? Por eso sí, temblaría yo, pero ahorita ya no. Entonces, Dios nos va llevando poco a poco. Las divisiones solamente lo único que hacen es atoran la iglesia. Y es más, a veces no la atoran. A veces, ¿qué pasa? La desaparecen. A veces hay iglesias que han desaparecido por esas divisiones. Entonces, Pablo por eso nos está dando aquí todos estos consejos. Yo soy de fulano, yo soy de sultano. Estamos en el versículo, ¿qué? 12, ¿verdad? Vamos al 13. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Fíjense, dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Dos muchachos por ahí.
para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. O sea, Pablo casi no bautizaba gente. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. O sea, casi no bautizaba él. Dice, versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino ¿a qué? A predicar el evangelio, y no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amén. O sea, Pablo trataba de... Y eso que predicaba sencillo. Imagínense si hubiera predicado difícil. Menos le entendemos. Trataba de hablar la palabra y les dijo, no, ¿saben qué? Yo no di la vida por ustedes. Yo no los he bautizado. Y quizá también hablaba aquí en agua, pero también en el Espíritu Santo. Amén. El que los ha bautizado en agua y en el Espíritu Santo es Cristo Jesús. Yo no. Ni Apolos, ni Cefas, ni nadie. Es Cristo Jesús. O sea, Pablo lo que quería era que Cristo Jesús se llevara toda la honra y toda la gloria. Amén. Eso es lo que nosotros debemos de hacer también. Y dijo, y con sencillez, trato de hacerlo con sencillez. Versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. ¿Sí? Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Hermanos, ¿a cuántos de ustedes no les han dicho ustedes estás loco? Están locos. Así no lo dicen. Es que los cristianos están locos. Es más, están cantando ahorita, luego están llorando y luego están aplaudiendo. Y terminan riéndose. Eso están locos. Así nos dicen locos. Por la predicación del evangelio. Pero bendita locura, ¿verdad? Amén. Amén, bendita locura. Tener a Cristo Jesús en nuestro corazón. Hermano Mario, tenías una pregunta por ahí, un comentario. Ahorita que leías el versículo, gente que se aleja de Dios, después dice que esto es una locura, que la gente es loca. Pero ya no es esa, como ya estuvieron aquí, regresan a lo de antes. Entonces esto lo ven como una locura, como una pérdida de tiempo. Ya. ¿Y saben qué pasa? Que la palabra se hace real y se hace verdadera. Dice que cuando tú conoces la palabra, estás en un lugar y te vas, dice que el diablo viene con 7 demonios más, ¿sí? Entonces ahora ya te mete un montón de cosas ahí en tu mente y hasta eso llegan a decir, están locos. Y no nada más ellos, sino todo mundo. Esos están locos. Y así fíjese, lo dice, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros es poder de Dios. Amén. Amén. Es poder de Dios. La palabra es poder de Dios. Amén. Sí, porque nos hace sentir ese poder. Versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, ¿saben? Nos dicen, están locos, todo lo ven bien, todo lo ven bonito, pero es eso, es que el evangelio para nosotros es bendición. Amén. Dice versículo 29, pues ¿dónde está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos? Hermanos, ¿saben qué? Muchos de los grandes conocidos sabios en la historia que se dijeron sabios, para el mundo los sabios no son, para Dios no son nada, ¿sí? Y los que somos ignorantes en el Señor, para Dios somos sabios. Eso la gente no lo entiende. Amén. Saben, viendo y escuchando las grandes historias de muchos grandes hombres, muchos hombres que fueron científicos, emperadores, poetas, mucha gente, ¿saben qué? Para el mundo fueron sabios. Y les voy a dar unos ejemplos. Para el mundo ellos son sabios y nosotros somos ignorantes.
muchos de estos grandes y conocidos como sabios de la historia terminaron su vida en locura y en suicidio. O sea, los sabios para el mundo, para Dios no son sabios. Para Dios los sabios somos los sencillos, amén. Los que aceptamos el Evangelio en nuestro corazón y nos convertimos en gente sabia para Dios. Tengo algunos ejemplos de grandes gentes que terminaron en locura, ¿sí? que se creyeron sabios. Por ejemplo, el emperador Nerón, ¿sí? Dice que se volvió loco y quemó Roma en el año 64. ¿Ven? Gente muy encumbrada, de mucho conocimiento, porque para ser emperadores, hermanos, no era cualquier persona. Eran nacidos de generaciones en generaciones y eran instruidos en toda clase de ciencia, en toda clase de filosofía, ¿sí? Estas gentes. Y para el mundo, ellos eran sabios, pero para Dios terminan en locura. Amén. Nerón, les digo, emperador, se volvió loco, al final terminó loco, quemó Roma en el año 64. Albert Einstein, ¿se han oído de Albert Einstein? ¿Sí? Científico, de los más grandes científicos, que podríamos decir, es muy entendido, mucha sabiduría, terminó con un grado de locura en su vida. Amén. Esos son los grandes hombres, esos son los que dicen que son sabios para el mundo, pero para Dios los hace necios. Así dice la palabra del Señor. ¿Sí? Mahatma Gandhi, poeta, pensador, filósofo, terminó también en la locura. Amén. John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos. Para ser presidente de los Estados Unidos no es cualquiera que llega a esos grados. ¿Sí? También terminó con episodios de locura. ¿Sí? La madre de Calcuta, podemos decir, es una señora muy espiritual. Sí, sabia y quizás espiritual para el mundo, pero para Dios no. Para Dios fue una mujer que no recibió a Cristo Jesús en su corazón. ¿Y saben cómo terminó? Terminó también con episodios de locura. Hay mucha gente, y eso por no nombrar a los actores de Hollywood, que muchos de ellos terminan con mucho dinero, se creen muy sabios, pero terminan en locura y terminan en suicidios. Amén. ¿Cierto o no es cierto? El rey Saúl. El rey Saúl, el rey Nabucodonosor también terminó en locura. O sea, gente que no le dio el corazón totalmente a Dios, terminó en locura. ¿Sí? Y eran sabios para su gente, pero no sabios para Dios. Amén. Da Vinci también me parece que terminó en locura. Vamos al versículo 20. Hay muchos, nos va a dar tarea, investiguen todos esos. El versículo 22 dice: porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Sí? Los judíos querían ver señales y milagros y los griegos querían ver sabiduría. ¿Amén? ¿Se acuerdan de que los judíos queremos ver señales? Y Jesús les dijo, no, ustedes no van a ver nada. Ustedes lo que van a ver va a ser la señal del hijo de Noé, ¿sí? Cuando Noé estuvo en el vientre de Jonás, que en el vientre del pez, y al tercer día resucitó casi porque estaba en la muerte. Es lo único que van a mirar después. Jesús no les hacía milagros. ¿Por qué? Porque ellos querían ver milagros. Dice, los judíos querían ver señales y milagros y los griegos buscaban sabiduría. Dice, pero nosotros, dice Pablo, nosotros anunciamos a un Cristo crucificado y que resucitó, y esto es ofensivo tanto para griegos como para judíos. Amén. Y los griegos, dice, y a los griegos esto les parece una tontería. O sea, para los griegos la palabra del Señor les parece una tontería. Amén. Seguimos, hermana Cristina, tiene por ahí un comentario. 2:22 dice, pensando ser sabios, se volvieron necios. Amén. Y el 21 dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Ese es un buen ejemplo, ¿sí?
queriéndose hacer sabios en el mundo, se hicieron necios. Y sí, cierto, ahí es donde dice que los entregó a pasiones desenfrenadas, y unos con hombres con mujeres y mujeres con mujeres. Y eso la gente afuera, somos muy... Y se ve, hermanos, ¿saben qué? Mucho doctor, mucho ingeniero, mucho científico están en el homosexualismo, están en el lesbianismo. Entonces, están reprobados. Su sabiduría ha sido reprobada. O sea, la sabiduría del hombre no es la sabiduría de Dios. Y nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Amén. Dale un aplauso fuerte. ¿Sí? Nosotros sí tenemos la sabiduría de Dios. Versículo 24 dice, vamos a ver, versículo 24 dice... Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, Cristo era el poder de Dios y era la sabiduría de Dios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor, o es el honrar a Dios. ¿Sí? Hay otra versión que así dice, el principio de la sabiduría es el honrar a Dios o creerle a Dios. Amén. Entonces, cuando cualquiera de nosotros o en el mundo empiezan a creerle a Dios, a darle a Dios la honra y la gloria, entonces sí se convierten en personas sabias. Amén. Yo les pregunto, ¿aquí estamos honrando a Dios? Amén. Por eso somos gente sabia en este lugar. Y ahorita vamos a ver por qué somos gente sabia. Ahorita lo van a ver. Dice, versículo 25 al 28 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. ¿Y saben qué, hermanos? Para demostrar Dios su poder y su sabiduría, Él escogió del mundo a los menos sabios. Amén. Amén. Ahí estamos nosotros. ¿Sí? Él escogió del mundo a los menos sabios, los más débiles, para avergonzar a los sabios de este mundo. Y entre todos esos, ahí estamos nosotros. ¿Sabes qué? La gente, cuando te escucha hablar de la palabra de Dios, se quedan admirados. Yo pensé que era un ignorante, pero cuando empiezas a hablar de la palabra de Dios, eso es sabiduría. Y la gente se queda así como, wow, ¿y de dónde sacó todo ese conocimiento que me está impartiendo? O sea, de lo más débil, de lo más ignorante, Dios hace gente sabia. Y ahí estamos nosotros. Amén. Y nos gloriamos por eso. Hermano Tomás. Hermano, le estaba predicando a mi hermano, le estaba predicando por teléfono. Amén. Y ya le dije, ¿sabes qué? Ya te voy a dejar, que ya tengo que llegar a mi casa. Y me dijo, oye, carnal, ¿y dónde aprendiste todo eso? Le digo, está en la Biblia. En la palabra de Dios. Está en la Biblia, todo lo que te digo, te lo puedo mostrar con versículos de la Biblia. Y de hecho le mandé unos versículos por mensaje, y me dijo, ¿dónde aprendiste todo eso? Le digo, ahí está en la Biblia. En la palabra de Dios. Ellos nos ven como gente sabia. Y así lo dijo Dios, así lo está diciendo. De lo más ignorante, de lo más débil, yo me glorié de ellos para que la gente vea cuál es mi poder. Amén. Porque no tendría chiste de decir, pues ya era sabio. Pero cuando nos miran, ¿se acuerdan de cómo decían de los apóstoles? Si estos ni siquiera fueron a la escuela, ¿cómo es que hablan así? ¿Se acuerdan? O sea, se maravillaban. Ya desde entonces se maravillaban. Pero ¿cómo es que hablan con tanta sabiduría, con tanto denuedo estas gentes? Si ni a la escuela fueron. Pero ese es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Y nosotros estamos ahí dentro de ese redil. Amén. Amén. ¿Sí? Dice, hermanos, nosotros sin mucho conocimiento científico, sin mucho poder económico, seguimos, ¿saben qué, hermanos? Si nosotros nos escogió el Señor de allá, de lo menos, ¿sí?
Y como les digo, sin mucho poder económico, sin mucho conocimiento científico, seguimos en este mundo con paz y con felicidad. ¿O no es cierto? Y aquellos que son sabios y con mucho dinero terminan enloquecidos y terminan suicidándose. Eso es lo maravilloso de ser hijos de Dios. Sin mucho conocimiento, sin mucho poder económico, pero estamos contentos, en paz y felices. ¿O no es cierto? Amén. Díganlo con felicidad. Amén, pastor. Amén. No, es que ya están cansaditos ahorita a esta hora. Sí, hermano, dígame. Sí, me encontré un hermano que había aprendido mucho la palabra de Dios. Se metió mucho con Dios y todo, pero cuando yo fuimos a evangelizar con un hermano al parque de Resila. Amén. Y entonces, cuando ya terminó todo, ya se fueron los hermanos y yo me quedé por ahí todavía repartiendo tratamientos. Y para la gloria de Dios, bueno, se apareció este hermano. Y para no alargar este hermano, él andaba, me estaba contradiciendo de que por qué teníamos que congregarnos si Dios está en todas partes. Después de saber tanto de la palabra de Dios, se volvió loco, así le decían a Pablo. Acomodando el evangelio y a su manera. La mucha letra te volvió loco, Pablo. Y entonces estuvimos como 40 minutos allí y yo le decía, pero si la Biblia habla bien claro, una cosa demandaba que vaya hasta buscar esta todos los días en la casa de Jehová. Y dice, y no dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, estuvimos allí, hermano, y para la honra y la gloria de Dios, él estaba bien entregado ahora a Dios y no sale de la iglesia. Oh, qué bueno. Y su familia toda está allí en la iglesia. Qué bueno que entendió, qué bueno que entendió. Pero a mí se me hace que ese hermanito estudiaba dice por ahí, para apantallar a los demás. O sea, no tenía a Dios en su corazón. Pero cuando le llegó la palabra, entonces sí entró la palabra. Qué bueno que sea. Y ese es el versículo que viene, dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, por eso Dios escogió de lo más sencillo, de lo más vil, de lo más bajo. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué significa eso? Para que nadie se crea más que Dios ni que Cristo Jesús. Y nadie le robe la gloria de Dios. Amén. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, todo lo que acabamos de leer dice, y todo esto es por Dios y no por nosotros. Amén. Es para que nadie se jacta. Todo lo que hacemos, toda la sabiduría poca que nos ha dado el Señor, eso es por Dios, no por nosotros. Amén. Amén. No sea que nos vaya a pasar como a Nabucodonosor, ¿verdad? Que él dijo, por mí está todo esto. O sea, se jactó. ¿Y saben qué? Dios lo volvió, ¿qué? Loco. Dios lo volvió loco. Amén. Así es que, hermanos, cuando ustedes, a los que predican, por favor, cuando les digan, hermano, qué hermosa estuvo la predicación, para Cristo Jesús la honra y la gloria, hermano, ¿sí? No para mí, hermanos, sí, porque saben que Dios puede. Dice, nadie se lleva la gloria más que yo. Entonces, es lo que nos están diciendo estos versículos, que nadie se lleve la gloria. Termino con el versículo 31, dice, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dale un aplauso fuerte. Cuando te gloríes, cuando tú digas, bueno, esto es por Dios, no es por nadie más. Esto que yo hago, esto que yo he dicho, esto que he predicado, es para la honra y gloria de Dios. Amén. Dale un aplauso fuerte y ponte de pie. Amén. ¿Aprendimos? ¿Aprendimos de la palabra? Dios es el que nos da la fuerza y la sabiduría. Amén. Y si algo bueno tenemos, es por Él, no es por nadie más. Así es, por Él y para Él, exactamente. En esta hora vamos a darle gracias a Dios. Le vamos a decir, gracias, Señor. ¿Todo quedó entendido? ¿Todo quedó entendido? Qué bueno, me gusta que así digan, todo quedó entendido. Le vamos a dar gracias a Dios por su palabra, y le vamos a decir gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, y gracias, Señor, por todos estos hermosos consejos. Imagínense, si no hubieran venido este día, no hubieran aprendido toda esta hermosa palabra del Señor. Amén.
que Dios es bueno y nos va enseñando y nos va haciendo sabios. Amén. Así es que le vamos a orar al Señor.